¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Estamos comenzando otra semana de informaciones aquí en CNN Chile y aquí en Agenda Económica, por supuesto, con las informaciones del día. Gracias por estar con nosotros. 8 de la mañana con 3 minutos y este lunes 24 está comenzando con harta información. Ya lo vamos a ir revisando en detalle, pero va a ser una semana súper noticiosa por lo que va a ocurrir con el IPOM, el Informe de Política Monetaria, que se conoce el día de hoy y que va a marcar de alguna manera el análisis económico para esta semana. Ya vamos a estar revisando los detalles de lo que viene y cuáles son los hechos que están marcando el día. Como siempre, les entregamos los datos que ustedes tienen que saber para comenzar esta nueva semana y esta jornada en particular. Los números ustedes ya los pueden ver en pantalla. El IPSA, la Bolsa de Comercio acá en Santiago, en su índice selectivo, el más importante, cerró al alza la semana anterior con una subida de 0,14%. Ese fue el cierre, llegó a los 7.585 puntos. Sigue bordeando ahí los niveles récords que había anotado ya en las jornadas previas y con alzas bien relevantes. Por ejemplo, la de Sencomols, que la semana pasada cerró con un 3,44% de subida en la última sesión, pero que acumulaba ya varias sesiones también de ganancia. Desde el 14 de marzo en adelante empezó a notar una serie de subidas consecutivas. Quiñenco, por otra parte, también subió más de 3%. Enel también 2,6% y CGE 2,6% al cierre de las transacciones de la semana anterior. Así entonces comenzará las transacciones hoy el IPSA en la plaza local, en la Bolsa de Comercio de Santiago. Por otra parte, el dólar cerró en 928 pesos la semana anterior, con una leve caída bien marginal, pero hacia el cierre de la semana tuvo un repunte el tipo de cambio en nuestro país y eso es lo que veíamos entonces en la última sesión del viernes. Y por otro lado, la UF para hoy tiene un valor de 38.859 pesos. Eso es lo que marca entonces el calendario de variaciones semanal para la unidad de fomento. Nos vamos ahora a los datos internacionales, 8,4 minutos. El Standard & Poor's está cerrando la semana anterior con una subida y a esta hora los futuros de los indicadores bursátiles en Wall Street también van al alza. Así que hay buenas noticias por ese lado, ya lo vamos a revisar en unos minutos desde las portadas internacionales, pero se prevé entonces una subida. Al parecer empieza a volver algo de confianza al mercado bursátil norteamericano después de caídas bien feas que habíamos visto la semana anterior. Y por otra parte, en materia internacional también, ojo con lo que está pasando con el cobre. $5 con 17 centavos la libra, variación de 1,2%. El cobre está anotando a esta hora de la mañana su valor más alto en su historia. Está llegando a superar los niveles récords que se habían visto en el año pasado. El máximo anotado había $5 con 11 centavos la libra. Eso fue lo que se registró en mayo de 2024. Bueno, ahora los números son todavía superiores. Ojo con lo que está pasando con el precio del cobre. Esta es una muy buena noticia para Chile, por cierto. Buena noticia para nuestro principal producto de exportación. Y por último revisamos también lo que pasa con el petróleo. $68 con 73 centavos. Una leve subida para el barril de petróleo a nivel internacional. Datos macro también entonces globales que estamos revisando a esta hora de la mañana. Bueno, y nos vamos a revisar también temas del día. ¿Qué es lo que viene para esta jornada? Lo actualizamos con las portadas de los medios nacionales e internacionales. Que echamos un vistazo primero a lo que trae la prensa especializada a nivel local. Partiendo por Diario Pulso, que trae su portada en esta edición y con algunos temas bien interesantes que seguramente van a marcar la semana también. Lo que comenta Pulso es que el impuesto a las personas, más de la mitad de lo declarado provino de los altos patrimonios en 2024. Eso es lo que destaca en uno de sus temas centrales Diario Pulso para su edición de hoy. Esta semana vamos a tener dato de empleo y en ese sentido es bien interesante también lo que trae Pulso en otro de sus temas. Los trabajadores informales asalariados en el sector privado ya llegan al 1.000.000 de personas, de acuerdo a un informe que elaboró el Observatorio de Contexto Económico de la Universidad de Diego Portales en conjunto con Cajas de Chile. Tomando datos administrativos, los trabajadores asalariados informales que se desempeñan en el sector privado llega ya al 1.000.000, como decíamos, se acerca a esa cifra y el 82% labora en una empresa perteneciente al sector formal, dice otro de los titulares que trae Pulso en su edición
de hoy. Y por último también otro de los datos interesantes en el barómetro UNAV que inaugura esta universidad, la Universidad Andrés Bello. En economía, las circunstancias del mes de febrero mejoran de acuerdo a este barómetro, pero suben los riesgos externos. Es parte de lo que trae Diario Pulso. Y bien interesante también otra nota en materia de retail respecto al Mall Plaza Vespucio, que se convirtió en el centro comercial más grande del país el año pasado. Lo destaca ahí entonces también Diario Pulso en su edición para este lunes. 8:08, seguimos revisando otro de los titulares de la prensa local. Esta vez nos vamos a Diario Financiero para ver la portada del día de hoy con una entrevista bien interesante que trae en esta jornada al fiscal nacional Jorge Grunberg. Las empresas tienen el deber de no usar la tecnología al servicio de interacciones anticompetitivas, lo destaca en su portada central. Ahí vemos la fotografía precisamente de Jorge Grunberg, en esta conversación con el Diario Financiero. Bien interesante por el foco que está poniendo la Fiscalía Nacional Económica y las investigaciones y cómo se empiezan a orientar también a un fuerte foco tecnológico. Destaca que se ha reforzado, por ejemplo, el equipo con 3 profesionales más en la división anticarteles, uno de ellos un científico de datos, segundo profesional de este tipo en la entidad. Estamos trabajando en precios algorítmicos, destacaba Jorge Grunberg en esta conversación que trae en su portada Diario Financiero. El titular principal, en tanto, para otro tema, el Servicio de Impuestos Internos se alista para implementar el desconocido impuesto al cambio de uso de suelo. Lo destaca también Diario Financiero, un gravamen que está vigente desde 2018, pero que hasta ahora no se había podido aplicar. Destaca el DF, es una tasa de 10% a las ganancias que se obtienen en la venta de bienes raíces que están en ubicaciones con cambio de uso de suelo. Bien interesante, puede traer algo de controversia además este antecedente que publica el DF. Por último, Sonami propone 14 distritos mineros para desarrollo conjunto a lo largo del país después de la experiencia de Andina Los Bronces. Se lo destaca también Diario Financiero. Y por último cerramos con el diario El Mercurio, 8:10. Veamos los titulares también de la prensa nacional. Otro tema interesante, con un ejercicio que hace el diario El Mercurio para estimar cuál sería el impacto si es que se rebaja la tasa de impuesto corporativo en nuestro país. Eso mermaría la recaudación en más de $1.000 millones. Lo destaca El Mercurio. Forzaría un ajuste de gasto. Evidentemente eso después tiene una corrección en la medida que se espera que una caída en la tasa de impuesto corporativo tenga efecto desde el punto de vista de la inversión, que haya más actividad económica y eso permita recaudar más. Pero por lo pronto significa un refuerzo del ajuste de gasto que ya se está realizando. Si es que la tasa bajara un 24% de acuerdo a este estudio y simulación que hace el diario El Mercurio el día de hoy. Bien, 8:10. Nos vamos a revisar ahora datos importantes que dejó la semana anterior. El viernes cerramos la semana noticiosa con las novedades que entregó el Banco Central respecto a la tasa de interés en nuestro país. Sin novedades desde el punto de vista del cambio de la tasa de interés, se mantuvo en 5%, no hubo ningún escenario distinto al que esperaba el mercado respecto a este tema, pero siempre es interesante ver qué fue lo que ocurrió en el mensaje y el análisis que hace el Banco Central respecto al escenario macroeconómico. Destacan, por supuesto, la incertidumbre respecto a la economía mundial, que ha aumentado de forma importante, dice el Banco Central, desde la reunión anterior, ante un alza de riesgos geopolíticos y anuncios arancelarios por parte del gobierno de Estados Unidos. Así comienza el análisis del Banco Central, dando cuenta de cómo preocupa en el mercado y en el Instituto Emisor, por cierto, también lo que ha ocurrido a nivel global en las últimas semanas y los anuncios de aranceles impuestos por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esto tiene efecto en cuánto podrá crecer Estados Unidos durante este año y cuánto eso va a golpear el crecimiento global y cómo esas medidas van a afectar el escenario inflacionario. Lo destaca el Banco Central en su análisis. Viene también una mirada sobre los mercados financieros globales y cómo se presenta una divergencia que califica de poco habitual, pero en general dice que
los movimientos del mercado financiero a nivel local han seguido las tendencias de otras economías emergentes. Sobre la inflación en particular, el Banco Central dice que ha ido evolucionando en línea con lo que se preveía en el IPOM de diciembre. La variación anual de febrero se ubicó en 4,7% y las expectativas de inflación a 2 años plazo siguen por sobre el 3%, destaca también el Banco Central en su informe. Y en ese contexto entonces es que deciden mantener la tasa de interés en 5%. Probablemente durante este año no se vean mayores cambios, pero esto le da también algo de margen al banco para reaccionar a algún tipo de shock que se pueda generar a nivel global más fuerte de lo que se ha visto hasta ahora. Hoy, lunes a las 9 de la mañana se publica el informe de política monetaria. Ojo con ese reporte que lo publica entonces el Banco Central, lo presenta de hecho la presidenta Rosana Costa. Muy importante porque este es el informe donde el Banco Central de alguna manera mapea lo que está viendo a nivel macroeconómico para este año. Y por ese lado es muy relevante entonces lo que vaya a ocurrir con este informe, cuáles son las proyecciones de crecimiento, de inversión, de inflación también para este año. Es parte de lo que conoceremos a las 9 de la mañana. El detalle, por supuesto, lo tendremos durante esta jornada. 8:13, por último, antes de irnos a la pausa, vamos a ir a nuestro sitio web en cnnchile.com, en la sección de negocios. Ustedes pueden encontrar detalles de una noticia muy relevante. WOM Chile, empresa de telecomunicaciones bien relevante en el mercado local, completa una reestructuración financiera y sale del capítulo 11. Esta noticia fue bien importante para el cierre de la semana anterior porque el viernes, de acuerdo a lo que se había estipulado previamente, se generaron los cambios directivos, sobre todo en esta compañía que, como decíamos, es uno de los actores importantes en el mercado local y uno de los actores competitivos también en este mercado. Bueno, Mauricio Ramos asumió el cargo de presidente del directorio de la compañía y Chris Bannister retornará por un tercer periodo como CEO de WOM Chile, después de haber superado este periodo de renegociación acogido al capítulo 11 en los Estados Unidos. Así entonces vuelve a la carga este equipo y WOM entonces ya se proyecta como uno de los actores relevantes en el mercado de telecomunicaciones, uno que por cierto ha sido bien competitivo en los últimos años. Con esta información nos vamos a ir a la pausa, 8:14, nos vamos al corte y ya volvemos. Seguimos con Agenda Económica Edición AM. Estamos de vuelta, seguimos aquí en Agenda Económica 8:17 y en la conversación de hoy vamos a profundizar en la decisión del Banco Central de mantener la tasa de interés del viernes pasado y proyectar también lo que puede venir con el IPOM el día de hoy. Nos acompaña el economista jefe de Banco BCI, Sergio Lehmann, aquí en Agenda Económica. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Hola Sebastián, muchas gracias. Muy buenos días. Contacto. Buenos días. Sergio, partamos con lo que ha ocurrido el viernes. El Banco Central mantuvo la tasa de interés, era lo que esperaba el mercado, no hubo grandes sorpresas, pero ¿qué deja el mensaje que entrega el Banco Central justificando su decisión? En efecto, tal como señalas, lo que esperaba el mercado era una mantención. Creo que no había suficientes elementos, digamos, para continuar con el proceso de bajas. Efectivamente, introduce una nota cautela bien potente, digamos, lo explicita con mucha fuerza, reconociendo que hay riesgos externos, ¿no es cierto?, que son importantes, pero que a nivel local, si bien, ¿no es cierto?, la inflación ha estado en línea con lo esperado, las presiones, los riesgos, digamos, que pudiesen venir hacia adelante siguen siendo importantes y eso nos lleva a ser cautelosos. Ahora, tal como tú también anunciabas antes, hoy día vamos a conocer el IPOM, digamos, a las 9 de la mañana. Sí. Y ahí va a dar un poquito más de luces respecto a lo que está esperando hacia adelante, así que hay que estar especialmente atentos, naturalmente, a la publicación de este reporte. Por supuesto, pero de todas maneras el Banco Central ya adelanta el viernes y reconoce que hay un escenario económico, digamos, con bastante más incertidumbre de lo que se había visto en la última reunión, ¿no? Así es, efectivamente nosotros estamos viendo un escenario de mayor incertidumbre. La semana pasada también conocimos decisiones de la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, donde en su comunicado también se da cuenta de que las incertidumbres, los riesgos a nivel global han venido subiendo. Las aranceles, ¿no es cierto?, que ha anunciado Trump han generado, por cierto, digamos, mucha preocupación, han generado temor respecto a cuál va a ser la evolución en general de la economía global, particularmente Estados Unidos. Reconozcamos, ¿no es cierto?, que los aranceles tienen un impacto negativo sobre la economía, generan, ¿no es cierto?, impactos negativos en el comercio internacional y por lo tanto hay que estar atentos
respecto a ese factor que naturalmente podría tener una implicancia sobre nuestro propio dinamismo. Nosotros somos una economía pequeña y abierta, y por lo tanto los desarrollos externos tienen un impacto especialmente importante. Ahora, del lado local, yo creo que el principal foco de preocupación, la principal atención, ¿no es cierto?, como es habitual, porque es parte, ¿no es cierto?, de su mandato respecto al Banco Central, es naturalmente la inflación. Y en ese sentido, creo yo, ¿no es cierto?, lo que vamos a ver hacia adelante es probablemente alguna mayor persistencia inflacionaria de la que estábamos viendo en diciembre, y probablemente, ¿no es cierto?, lo que nos va a entregar el Banco Central en un rato más es que la inflación a fin de año probablemente va a estar sobre el 4%, y eso naturalmente es un punto de especial atención y que sugiere o que reafirma, ¿no es cierto?, esta idea de que el Banco Central tiene que anotar un tono de cautela, digamos, justamente porque ese es su principal objetivo, y lo que busca es naturalmente llevar de vuelta la inflación hacia su meta de 3%. Sergio, y en ese sentido, una inflación por sobre el 4%, una proyección, digamos, un poco más de una inflación más persistente para este año, ¿es un escenario muy complejo para el Banco Central? ¿Cómo crees tú que puede manejar ese punto? Así es, digamos, ahí tal como el Banco Central lo plantea, algunas expectativas de inflación a 2 años plazo, que es el horizonte al cual, ¿no es cierto?, define la política monetaria del Banco Central, están algo sobre 3%. Ahora, es importante entender que, de todas maneras, la baja que hemos visto en el tipo de cambio durante la última semana va a ayudar a un mejor control de la inflación. Recordemos que una parte importante de los precios, ¿no es cierto?, del mercado local están indizados al tipo de cambio, están vinculados con, ¿no es cierto?, la valoración del dólar, y por lo tanto eso le genera un poquito menos de presión. Eso va a permitir, por lo menos a nuestra lectura, que hacia fin de año pudiese abrirse una ventana para que el Banco Central retome las bajas de tasa y las continúe durante el 2026. Hoy día la tasa política en 5% es una tasa contractiva, es decir, una tasa que de todas maneras está de alguna manera controlando la dinámica de la economía, de la demanda interna, de forma tal, ¿no es cierto?, de asegurar que la inflación vaya moviendo hacia 3%, pero la tasa de equilibrio, la tasa que no genera ni impulso ni resta impulso a la economía chilena, está más bien en torno al 4%. Y a esta idea, por lo menos que nosotros vemos que pudiese abrirse una ventana hacia fin de año para que se retome el proceso de baja y que tome un poquito más de fuerza durante 2026. El mercado así lo ha ido entendiendo, digamos. De hecho, si bien, ¿no es cierto?, eso estaba descartado hace algunas semanas atrás, hoy día sí el mercado está leyendo alguna probabilidad de que hacia fin de año pudiese haber un recorte de 25 puntos base. Pero en este escenario de alta incertidumbre, en este escenario donde no sabemos muy bien cuál va a ser la dinámica global y, por cierto, digamos, a nivel local, con también focos de incertidumbre, naturalmente hoy día lo que prima es más bien, ¿no es cierto?, tomar una estrategia más de cautela. Sí, claro. Sergio, en todo caso, ¿está muy difícil leer el escenario afuera? ¿Está difícil hacer una proyección de cuál va a ser el impacto, por ejemplo, de los movimientos que está haciendo Donald Trump? Y si es así, ¿por qué? A ver, yo creo que es importante entender, como comentaba, digamos, que los aranceles que ha ido anunciando Trump tienen un impacto negativo en la dinámica de su economía. De hecho, la Fed la semana pasada reconoció que el crecimiento de Estados Unidos va a estar por debajo de lo que preveía hace algunos meses atrás, y en los últimos indicadores de actividad para Estados Unidos de alguna manera han ido ratificando ese escenario. Ahora, un punto también que hay que mirar con atención es cómo responden, ¿no es cierto?, a sus principales socios comerciales. China, ¿no es cierto?, Europa, México, Canadá, en donde estamos viendo que se ha suspendido la aplicación de estos aranceles, pero que naturalmente esto podría volver, digamos, a ponerse sobre la mesa. Se postergaron y por lo tanto hay que ver, ¿no es cierto?, naturalmente cuáles van a ser los próximos pasos, digamos, que va a ir adoptando Trump. En general, lo que el mercado preveía hace algunas semanas atrás es que esta estrategia de aranceles era más bien una táctica, una estrategia para, de alguna manera, ir considerando o ir alcanzando mejores condiciones de Estados Unidos en su relación con los socios comerciales. Pero, dada la retórica que ha mantenido Trump, naturalmente la probabilidad de ese escenario ha venido bajando. Por lo tanto, de alguna manera se ha ido reforzando la perspectiva de que, naturalmente, podríamos tener un escenario más complejo hacia adelante si es que escala esta guerra comercial. Y por lo tanto, es un factor de incertidumbre que hay que mirar con especial atención. Insisto, nosotros somos una economía pequeña y abierta, por lo tanto, las dinámicas globales tienen un impacto sobre nuestra economía. Sergio, el cobre ha subido con mucha fuerza, digamos, porque se entiende que hay algunos
empresas americanas, compañías americanas que están adelantando sus compras de cobre de manera tal, ¿no es cierto?, que hay un arancel en el cobre, que es parte también de los anuncios que hizo Trump, ¿no es cierto?, hace algunas semanas atrás, de alguna manera estén bien abastecidos. Pero, naturalmente, esto, entonces, si es así, tendría un carácter transitorio. Yo creo que el Banco Central también va a apuntar en esa misma línea. El precio del cobre probablemente hacia fin de año va a volver a niveles más cercanos a $4.30, $4.20, $4.40, claro, alejándose porque lo que estamos viendo, por lo menos esa es nuestra lectura, es de carácter más transitorio. De hecho, si uno ve cuánto es la cotización del precio del cobre en Nueva York versus Londres, hay una diferencia que no es habitual, muy importante, lo cual refleja que buena parte de las presiones de demanda y que han llevado el precio del cobre a los niveles actuales vienen justamente, digamos, de mayores compras de parte de empresas americanas. Unidos. Claro. Sergio, lo último para cerrar, ¿en qué pie está la economía chilena desde el punto de vista de la actividad fundamentalmente para enfrentar este escenario de mayor incertidumbre en 2025? La economía chilena viene en un proceso de recuperación. De hecho, ¿no es cierto?, el Banco Central también así lo hace ver, digamos, en su comunicado el día viernes. Creemos que va a haber una ligera revisión al alza en la proyección de crecimiento para este año. El año pasado estuvo muy impulsada por lo que fueron las exportaciones. Este año la demanda interna, el consumo, la inversión, ¿no es cierto?, probablemente va a estar recuperándose y eso es una buena noticia, pero las exportaciones sí van a tener probablemente un menor rol, digamos, en ese impulso de la demanda interna. Dicho esto, de todas maneras es importante entender de que después de 4 o 5 años complejos para la economía chilena, después del estallido social y luego, ¿no es cierto?, tras la pandemia, está en una posición bastante más frágil respecto, digamos, a escenarios externos más complejos. Hoy día la deuda pública de Chile está en niveles bastante más altos, por lo tanto tiene poca holgura o nada de holgura, digamos, para eventualmente usar ese tipo de instrumentos para enfrentar shocks, digamos, o escenarios más complejos. Las reservas del Banco Central también están en niveles más bajos, producto, digamos, de las intervenciones que hizo durante, primero, digamos, tras estallido y luego durante la pandemia. Por lo tanto, es importante entender de que hay que ser responsable, hay que básicamente, digamos, apuntar a fortalecer nuestras instituciones en Chile. Bien. Hay que, por cierto, digamos, controlar la evolución del gasto público de manera a tener más espacio, de forma tal, ¿no es cierto?, enfrentar situaciones más complejas hacia adelante. Hay que fortalecer nuestro mercado de capitales. En general, ¿no es cierto?, tenemos muchas tareas por delante si es que queremos, ¿no es cierto?, tener una economía mejor fundamentada para enfrentar escenarios que probablemente hacia adelante van a ser más volátiles, van a ser más complejos, por lo tanto, naturalmente hay que estar preparados. Sí, claro, y en ese escenario de incertidumbre hay que ponderar esos factores, ¿no?, y prepararse también para eso. Sergio Lehmann ha estado con nosotros esta mañana aquí en Agenda Económica. Gracias por el contacto, Sergio. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, muy buenos días, muy buena semana. Chao, chao. 8:27, así cerramos Agenda Económica. Gracias por estar con nosotros. En minutos partimos CNN Chile Radio junto a Carolina Urrejola.